Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, esto es 2018 y empezamos la semana con dos invitados sumamente interesantes. Esta noche estará en el primer bloque el ministro de Salud, Abel Salinas, para hablar de la situación que enfrenta su sector, un sector realmente abandonado, en una situación bastante crítica de acuerdo a la información que hemos podido recoger el día de hoy, revisando algunos archivos y denuncias que nos habían llegado, pero también vamos a hablar con él, por supuesto, de temas políticos, de cómo avanzará este gabinete en medio de una crisis que todavía no termina, una crisis política. Y más adelante estará con nosotros la periodista Rosa María Palacios, quien ha sido muy crítica con el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori. Eso es lo que viene en el programa. Saludamos al ministro. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mávila, hay un placer estar por aquí. Gracias. Bueno, lo primero que quería preguntarles, ¿cómo toma la reacción del partido? Porque no cesan los comentarios, ¿no? El expresidente Alan García publicó en su Facebook, no sé si tenemos en Switcher este párrafo, donde él destaca y dice: el gobierno recluta a quienes, habiendo sido los mayores críticos del presidente y del indulto, bueno, no se refiere a usted, porque usted no emitió una opinión en contra, sino más bien al señor Barreda, pero dice: aceptan su oferta con el pretexto de contribuir o de conseguir empleo para los compañeros. Es un nuevo desacato a la orden del plenario, de las bases, un ultraje de estas, considerando que pueden cambiar su fe y compromiso político por direcciones, asesorías o cualquier otro plato de lentejas. Bastante duro Alan García en este comentario, y la pregunta era: ¿cómo está manejando usted esas relaciones partidarias? Bueno, en líneas generales, le agradezco la pregunta, Mávila, y es cierto, leí el comunicado el día de ayer por la mañana, pero yo quiero decirle que la razón por la que yo he aceptado enfrentar la situación tan crítica que ha descrito en el sector salud es precisamente porque yo soy un profesional de la salud de hace muchísimos años. Yo vengo trabajando en el tema público de salud y en el tema privado de salud también durante muchísimos años a lo largo de mi vida profesional, que tiene que ver desde que llegué al Perú, cuando regresé en el año 86, en el Hospital María Auxiliadora, como asistente. Finalmente pasé a ser director unos años después, pasé al Consejo Nacional de Salud, estuve en el Ministerio de Salud asesorando a algunos ministros y viceministros, estuve en la Superintendencia Nacional de Salud, de manera que yo soy testigo de lo que sufre la población, lo que sufre el recurso humano en salud y lo que sufre la población en general, a lo que usted ha descrito bien como un sistema, un servicio de salud crítico. ¿Usted se imaginó, por todo este interés y preocupación, en algún momento ocupar el cargo que está ocupando ahora? No, definitivamente no, a pesar de que, por ejemplo, en el año 2006 hasta el 2012 o 13, yo participé en cargos importantes dentro del ministerio. Me refiero a la alta dirección, a la superintendencia adjunta en la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, y no fui convocado a ningún cargo mayor. Y de verdad que, siendo un gobierno en el que obviamente no es de mi filiación, naturalmente que era impensado. Yo recibí una invitación muy poco antes por parte de la Premier, ella lo ha contado, para integrar este gabinete. Entiendo que entrevistó a muchas personas, por alguna razón que ella misma ha descrito, le pareció interesante el perfil, el trabajo que yo había desarrollado, pero fundamentalmente yo le expresé mi vocación de servicio. Y yo creo que en los momentos críticos, en los momentos donde se necesita poner el hombro, no existe color ni bandera política. ¿Es cierto entonces que Mercedes Arauz lo convoca un día antes de la juramentación? Un par de días antes. Un par de días antes. ¿Y la recomendación fue en efecto del señor Barreda o de Jorge del Castillo? No. Ella, entiendo que, la verdad que no le pregunté quién, pero ella fue la que me convocó, y sí sé que hubo más personas que entrevistó. Y luego de eso pasó un día más y recibí la invitación para conversar ahora sí con el presidente, y eso fue realmente muy poco antes de la juramentación. Claro, porque a diferencia del señor Barreda, usted no presenta un permiso de licencia al partido político. No. Sí lo claro, presentó. Yo lo presento,
cuando me confirman que, entonces, antes de llegar a la juramentación, presento la licencia. ¿Con cuánta anticipación fue esto? Bueno, es el mismo día, porque era cuando realmente le habían confirmado. Me habían confirmado, o sea, no era posible presentar una licencia antes. Lo llamaron 2 días antes y lo confirmaron el mismo día de la juramentación. Unas horas antes. Unas horas antes. El día anterior, pero muy tarde, ya no era posible presentar ninguna. ¿No lo sorprendió que para un cargo como el de ministro se le confirmara su participación horas antes de la juramentación? ¿No vio usted que era todo muy apresurado y que esto de alguna manera podía entenderse como una situación de emergencia política? Definitivamente la situación política es difícil, eso es innegable, pero bueno, yo muchas veces escuché a mi padre fue 3 veces ministro, y de manera que no era algo raro de saber que muchas veces los ministros son convocados no con gran antelación. Es más, se conoce que a nadie le dicen mucho tiempo antes que va a ser ministro. Hasta que uno no jura, no es ministro. Puede haber sido convocado y no llegar a juramentar. Eso ha ocurrido también, la historia republicana se da cuenta. De manera tal que no me sorprendió eso, me sorprendió sí que me convocaran, porque no pertenezco al partido político de gobierno, pero sí entendí que era un compromiso con el Perú, un compromiso con el país, un compromiso por el cual yo vivo una emoción social, la siento, de manera que no resultó para mí extraño finalmente. Pero le preguntó, me imagino, a Mercedes Arauz cómo había conocido de su trayectoria, bueno, yo o logrado el contacto para conversar con usted. Bueno, no quiero ser pretencioso, yo soy el presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, he sido conductor muchos años en una radio muy prestigiosa, lo puedo decir, en RPP, de manera que, sin caer en la pretensión, creo que no era tan desconocido. Es más, yo he estado en este set algunas veces, de manera tal que seguramente algunas personas me conocen y alguien seguramente... Pero estamos hablando de un escenario muy delicado, donde se dice que ha resultado muy difícil poder convocar personas. La propia jefa del gabinete ha reconocido que ha sido difícil porque hay mucha gente que no veía el escenario más propicio para sumarse a un equipo de gobierno, ¿no? Estaba el cuestionamiento del indulto, el tema de la supuesta negociación con el fujimorismo para salvar al presidente de una vacancia presidencial. En ese contexto, incluso el APRA se había opuesto a participar de un gobierno en crisis, y eso lo había dejado saber a través de su dirigencia. Bueno, en líneas generales yo le diría que el tema del indulto es un tema que es una facultad del presidente basado en un informe médico, y bueno, si hay algo que no estuvo bien hecho, me imagino que hay espacio para revisarlo. Es decir, yo creo que el Perú debe estar por encima, y los ciudadanos deben estar por encima de lo que significa algún tipo de revanchismo o albergar algún sentimiento encontrado en el interior de cada uno de nosotros. Yo sí creo que cuando un país desea desarrollarse y hay experiencias en el mundo que dicen lo mismo, uno tiene que poner lo suyo para poder aportar al país. Mi compromiso es con el país, primero que nada. ¿Dónde estaba el actual ministro de Salud cuando el presidente indultó a Alberto Fujimori? Era 24 de diciembre, víspera de Navidad. ¿Cómo tomó la noticia? ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Le pareció que era un indulto bien otorgado, oportuno? Bueno, yo había escuchado, esto era un tema para todos los ciudadanos, durante mucho tiempo se había hablado del indulto. No era la primera vez que se hablaba de esta posibilidad. Particularmente yo no tendría por qué apoyar u oponerme, porque créame que podemos tener alguna opinión, pero sobre un hecho ya dado, lo que debe hacerse es revisarlo objetivamente, y habrá quienes lo hagan, ya hay procedimientos que se están haciendo, pero uno más bien tiene que salir adelante. Yo insisto en que jamás se puede mirar hacia atrás. Yo aprendí de mi padre que, a pesar de que seguramente él fue un opositor,
en algún momento. Recuerde usted que estuvo en alguna circunstancia también adversa, pero yo nunca encontré en él un espíritu de revanchismo, a pesar de que pudo haber estado en contra, como uno puede estar, en contra de una política de gobierno, en contra de una gestión. Pero jamás eso debe personalizarse. Yo creo que eso es lo que hace daño. Pero como médico y ciudadano, ¿cuál fue su opinión? Es decir, ¿usted hubiese estado a favor, si hubiese sido parte del gobierno, en otorgar el indulto o hubiese renunciado al gabinete? La pregunta es difícil, ponerse en esos supuestos. Probablemente hubiera revisado con mayor detenimiento de qué se trata y cómo se tomaron las decisiones en ese momento. Esas son decisiones del presidente, entonces es difícil tomar una opinión así, ¿no? Sí, me imagino. ¿Y usted no ha tenido oportunidad de revisar el expediente médico del indulto? Lo he revisado lo que está en la prensa. Eso es lo que ha sido publicado. Lo que ha sido publicado. No sé cómo se produjo y la verdad que he preferido no revisarlo porque no tengo ese espíritu de volver hacia atrás de esa manera. ¿O porque no quiere desencantarse si encuentra que hay algún elemento que podría no justificar el indulto humanitario? Prefiero encontrar los encantos que me puede dar y la satisfacción de servir al pueblo. Entonces es voluntariamente que usted ha decidido no ver el expediente. No se trata solamente de no verlo, sino que por ahora seguramente habrá algunas visiones diferentes y que prefiero escuchar eso para poder tomar alguna... Insisto con el tema porque se ha criticado al presidente de haber colocado 2 ministros para trabajar expresamente en el tema del indulto. Y de alguna manera el corto tiempo que Fernando D'Alessio se mantuvo en el cargo así lo insinuaría, por lo menos. Son 114 días, en 114 días, la verdad, poco es lo que se puede hacer. No tenemos recuerdo de ningún logro importante o destacado del ministro D'Alessio, sino más bien su participación directa en la designación de los funcionarios que finalmente decidieron a su vez la conformación de esta junta médica cuestionada por haber incluido a uno de los médicos tratantes del expresidente Fujimori. Mávila, a mí me parece que es un poco duro hacer un análisis de ese tipo, que decir que solamente designó a los médicos para que hicieran el informe médico, me parece que no es muy justo. Yo no conocía al ministro D'Alessio, lo conocí al final, en el cambio, en la transferencia, pero entiendo que no viniendo de un conocedor de un tema de salud, más bien ajeno al tema de salud, normalmente un ministro que no conoce un sector demora al menos 3 o 6 meses para conocerlo, de manera que es difícil que pudiera haber tomado alguna acción importante, si a eso se refiere, en el tema de salud. Probablemente es diferente mis posibilidades, sin caer en ninguna pretensión, pero yo tengo mucho más conocimiento o acercamiento por haber vivido mucho este tema en salud, no solamente como paciente, sino... Claro, pero fíjese que lo que me está diciendo abona en la hipótesis de que Fernando D'Alessio fue incorporado al gabinete para facilitar el indulto, porque en efecto 3 o 4 meses no da para alguien que viene de la Fuerza Armada y luego de la administración de Centrum para empaparse de la problemática de salud, pues el tiempo queda corto, ¿no? Como médico, ¿usted cómo calificaría la gestión de su antecesor? En principio, yo creo que todos los ministros que han estado anteriormente han puesto lo mejor de sí. Yo podría hablar tal vez de un ministro no médico, podría hablar de otro ministro médico y que tampoco logró hacer todo lo que se propuso a pesar de tener grandes capacidades. De manera tal que yo no podría ponerme, no sé exactamente cuál fue la razón por la que se designa uno u otro ministro anterior. Es imposible que yo lo sepa. ¿Tampoco preguntó por qué terminaba la gestión del ministro anterior? Bueno, yo creo que las posibilidades de continuar en una gestión en el tema estrictamente sanitario estaba un poco complicado porque no se notaban resultados. Se notaban intencionalidades, pero era evidente que faltaba un poco más de conocimiento tal vez del sector. Y probablemente ante las necesidades urgentes de la población, yo creo que eso es legítimo, hacer algún cambio, hacer otra propuesta.
Yo creo que eso es legítimo absolutamente en el presidente y en la Premier. El hecho de que apareciera al día siguiente de su designación, de la juramentación, en este almuerzo con Jorge del Castillo, celebrando con un grupo de médicos, ¿no abona también al hecho de que muchos piensen que Jorge del Castillo fue la persona que lo ayudó a integrar el gabinete? Le cuento lo siguiente. Hace más de 12 años que este grupo de médicos apristas se reúne. Antes se reunía en otro local cercano, que ya no hay un restaurante ahí, en un club cercano, y ahora se optó por estar en el círculo militar. Ese grupo, inclusive, yo soy uno de los fundadores, y era un grupo de análisis político en salud, porque hemos sido estudiosos de la problemática sanitaria, y por ahí han pasado médicos y no médicos, apristas y no apristas, con calificaciones para discutir temas de salud. Dirigentes nacionales también del partido. Fíjese que cuando vivía Armando Villanueva también ha ido. Porque él dice que lo invitaron. Cuando se le preguntó, él dijo, yo fui invitado a este almuerzo. Y yo también fui invitado esta vez porque no puedo ir con toda la regularidad que quisiera, porque obviamente por razones de trabajo procuro ir al menos 1 o 2 veces al mes, no siempre puedo hacerlo. Y naturalmente, después de haber compartido tantos años esa mesa, cuando ocurre la designación, me avisan me invitan rápidamente para participar y felicitarme. El tema era felicitar la designación. Estuve muy poco tiempo, porque ese día había Consejo de Ministros. Teníamos un almuerzo por el cual pedí excusarme al propio presidente de la Premier para ir a esta reunión rápida. Y me encontré con muchas personas, habían muchas personas, estuve 30 o 40 minutos y ahí me fui al ministerio rápidamente. Escuché decir esta mañana que todavía no recibe formalmente esta notificación del partido sobre su expulsión. Es correcto, no le he recibido hasta ahora y Mávila, le cuento que seguramente más adelante la recibiré. Dentro del partido hay todo el ordenamiento para los procedimientos que deben continuar, pero tampoco es algo que voy a hacer público, con el mayor cariño y respeto. No es algo que voy a tratar en los sets de televisión y en las redes sociales, porque eso no le debe interesar al ciudadano. Mis problemas, mis expulsiones o no expulsiones, son problemas secundarios absolutamente para la población. El ciudadano de a pie, aquel que necesita servicios de salud, necesita que se mejoren las atenciones, que tenga medicamentos, que tenga insumos, que no tenga que amanecerse, le interesa otras cosas de lo que yo pueda hacer. Vayamos entonces a analizar algunos de los problemas que enfrenta el sector salud, porque hay una cantidad impresionante, 20% de la población que no tiene ningún tipo, por ejemplo, de cobertura sanitaria. Es decir, depende directamente de los hospitales estatales. Estamos hablando de 40%, que ha sido la cifra que más hemos repetido en lo que va de los últimos meses, por lo sorprendente, por lo peligrosa de anemia infantil en nuestro país. Vemos esporádicamente y cada vez más seguido mujeres que dan a luz en los pasadizos de los hospitales, pacientes que se quejan de la atención, medicamentos que no llegan porque los hospitales no cumplen con pagarle a los proveedores. ¿Cuál es la lista de prioridades del flamante ministro de Salud? Bueno, la problemática es grande y las prioridades están identificadas, por ejemplo, en la lucha frontal contra la anemia. Eso es como pediatra podía yo decir lo que es inadmisible para mí. Usted ha mencionado cifras de más de 40%, 43% como promedio, pero eso esconde poblaciones como, por ejemplo, en Puno, que está alrededor del 75% de anemia en niños menores de 3 años. 75%. Y otras poblaciones tienen más de 50% de anemia. Y usted sabe que la anemia significa la imposibilidad de alcanzar un desarrollo cognitivo, que el neurodesarrollo sea alcanzado en las mismas condiciones del que no tuvo anemia, y por lo tanto lo privamos a ese niño de desarrollarse después como un ciudadano de primera categoría que pueda surgir, y por el contrario lo condenamos. La pobreza y este tipo de cosas están vinculadas realmente. Como médico pediatra, ¿cuál cree que ha sido el error? ¿Por qué hemos llegado a estas cifras en pleno siglo XXI? La anemia tiene muchísimos factores, desde el desconocimiento de saber qué comer, cómo alimentarse, madres
mal alimentadas, anémicas, que tienen bebés que nacen antes de tiempo, de bajo peso, niños que no reciben lactancia materna exclusiva, niños los primeros 6 meses, niños que cuando empiezan a alimentarse no reciben el nutriente adecuado porque no hay una buena educación nutricional, o porque son niños que se enferman repetidamente, y se enferman repetidamente porque no tienen vacunas completas o porque no tienen agua saludable, agua segura, que pueda evitar que se estén infectando. En consecuencia, esto tiene muchos factores. Desde el Ministerio de Salud hay muchas cosas también por hacer, pero que depende además del Ministerio de Educación, del MIDIS, de saneamiento, etcétera. De un trabajo intersectorial. Que hay que hacerlo, hay que retomarlo. Yo creo que eso fue algo Quizá que esa es la autocrítica que hay que hacer, que no se ha trabajado intersectorialmente. se abandonó un poco. Recuerde que hace pocos años existía un plan articulado que daba muchos mejores resultados y la anemia comenzó a disminuir. Esto fue abandonado y estas son las consecuencias. Tenemos que hacer una pausa, doctor, pero quería mostrarle un cuadro que nos alcanzó la Cámara de Comercio de Lima. Tuvimos como invitado a su presidente en, ¿qué habrá sido? Mediados del año pasado, y él nos hizo llegar cifras realmente escandalosas que provocan escalofríos de la cantidad de dinero que le debían los hospitales públicos a los proveedores. Y esto incluía suero, guantes para operaciones, instrumental quirúrgico. Creo que tenemos el cuadro ahí. Si me lo permiten, ahí estaban los proveedores, fíjese los montos, ¿no? Esas son las empresas acreedoras, estamos hablando de 4 millones en un caso, otros 4 millones, 2, 1, 1,5. En total las deudas para junio del año 2007 ascendían a 41 millones de soles, lo que evidentemente perjudicaba la actividad económica de estos proveedores que ya simplemente no continuaban porque se había perdido crédito, habían faltado a su palabra hospitales como el Daniel Alcides Carrión, como el Nacional Arzobispo Loaiza. Fíjese los montos de la deuda. Daniel Alcides Carrión, 8 millones, y son deudas todavía impagas porque hemos verificado la información. Quiero hacer una pausa, pero regresamos para abordar este tema también. Vamos a la pausa y volvemos con el ministro de Salud. Muy bien, continuamos con la entrevista con el ministro de Salud, Abel Salinas, y hacíamos mención a unos montos tremendos de deudas que corresponden a los hospitales públicos, hospitales que no han cumplido con el pago a sus proveedores. El 26 de junio del año 2017, Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, envió una carta al que entonces era el jefe del gabinete, Fernando Zavala, y ministro de Estado en la cartera de Economía. Esto ocurrió después de que Zavala solicitara información para corroborar la denuncia de las deudas. Hubo un compromiso de pago y sin embargo no se cumplió. Luego vino la gestión de Fernando D'Alessio en el MINSA, nuevamente la Cámara de Comercio hizo público esto, más de 41 millones de soles, y hasta el momento sigue ahí y no se puede solucionar este impasse que ha hecho que los proveedores simplemente digan, ¿sabes qué? Trae mi suero, mis analgésicos, mis antibióticos, mis camas quirúrgicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted tiene conocimiento, se ha puesto en contacto con el señor Mongilardi o es muy pronto para hablar de una solución? No, definitivamente cuando una deuda está impaga, no hay tiempo corto. O sea, una deuda debe honrarse, eso definitivamente. La información que tengo, pero que tengo que corroborar porque estamos en pleno proceso de transferencia, los equipos, tanto del ministro D'Alessio que salió, como el equipo que nosotros colocamos, están terminando el día de mañana la transferencia. El día jueves nos van a hacer la presentación de todos los pendientes. De manera que yo tomo nota, desde luego, además lo conozco al presidente de la Cámara de Comercio, y desde acá le digo que naturalmente lo esperaré, lo convocaré para verificar esta deuda, porque esto al final no hace sino perjudicar una vez más por otro mecanismo a quien tiene que recibir la atención. Porque, y esto ha ocurrido otras veces, cuando he sido director del hospital, me ha tocado también heredar deudas. No son deudas que uno genera, pero las hereda. Y recuerdo haber tenido una deuda muy grande que nuestro hospital tenía, por ejemplo, con el suministro de oxígeno. Y usted se imagina lo importante y vital que puede ser para la vida de un ciudadano
el tener oxígeno en un Claro, y hospital. se han presentado una cantidad de casos increíbles. En el caso del Hospital Loaiza, por ejemplo, hemos recibido muchísimas denuncias y se han conocido también a través de otros medios de los médicos que dicen no tengo, qué sé yo, determinado antibiótico o tal medicamento, o no tengo guantes, y el paciente tiene que ir y comprarlo, y en realidad son negocios privados de algunos funcionarios del sector salud que tienen su proveedor particular. Entonces el paciente en su desesperación termina comprando, poniendo de su bolsillo para remediar, porque tiene que salvar la salud del padre, madre, hijo, del paciente que en ese momento se esté atendiendo. Y esto nos lleva a otro tema, que es el tema de la corrupción. Uno de los temas que se cuestionó también durante la gestión anterior fue el hecho de que se había nombrado mucha gente a dedo en puestos claves, en puestos de compra. Tenemos una ayuda a memoria del Hospital Loaiza, por ejemplo, favores con proveedores, médicos, personal médico de Loaiza venden medicinas e instrumental médico a pacientes, no ejecutan el presupuesto que se tiene. Del 2017, más de 3,5 millones de soles no ejecutados, malversación de presupuestos, maltrato a pacientes del programa Prevención y Control del Cáncer. En fin, ¿se va a revisar la designación de estos empleados que han sido incorporados al sistema recientemente? Definitivamente sí. Ya tenemos una programación donde van a acudir primero todos los directores. Los hemos convocado y hay un cronograma donde revisaré un poco, yo mismo estaré presente escuchando las presentaciones de cada uno de ellos y además los documentos sustentatorios. Hay dos cosas que ocurren. Hay unos temas que tienen que ver con falta de transparencia o corrupción, como usted lo menciona, y hay otros temas que tienen que ver con una gestión ineficiente. Muchos de estos casos ocurren porque no se compraron los insumos o los medicamentos suficientes y finalmente no los tiene la institución. Y por lo tanto, el paciente, el usuario, tiene que salir a comprarlos en cualquier otro lado. E inclusive, es cierto, a veces viene el tema de la corrupción y pueden ser derivados, entre comillas. Ahí, esto es un tema que tiene que acabar y si me permite después puedo hacer un comentario. Hasta hay jaladores que lo llevan y le dicen que esto es lo que te falta, eso lo venden aquí enfrente y les venden ese tipo de medicamentos. Bueno, contra eso aquí yo me indigno y esas cosas no pueden ocurrir y no deben y no las vamos a permitir. Lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, que mejorar nuestro sistema de compras. Si hablamos de medicamentos, nosotros lo que necesitamos son medicamentos genéricos, seguros, de calidad y que sean accesibles. Y tenemos bastantes dificultades para contar con ellos. No se olvide que tuvimos una cantidad de medicamentos en el mercado que no necesariamente son genéricos, que son copias, que no tienen toda la supervisión porque nuestra dirección de medicamentos es una dirección muy pequeña, con falta de recursos humanos y materiales para poder hacer la investigación y la calificación de estos medicamentos. En consecuencia, hace algunos años, usted se acuerda, el Perú era el país donde un registro sanitario costaba $150, aproximadamente era el más barato de toda la región. Habían 7 días para registrar y si no existía el silencio positivo, el silencio administrativo positivo. Entonces ustedes imaginen, 7 días por $150, ¿qué verificación de calidad podía hacer? Eso significó inundarnos. Tiene un enorme trabajo por delante, doctor. Por eso es que tenemos que proponer una reorganización total, el diseño de un organismo potente que sepa regular y que pueda regular medicamentos, insumos, alimentos y también tecnología médica. Y lo vamos a hacer, lo vamos a proponer. 2 preguntas finales. Una tiene que ver con esta propuesta que hubo para incorporar el INEN al Ministerio de Salud. ¿Está usted de acuerdo o prefiere que se mantenga como un ente autónomo? El INEN es un organismo rector en lo que significa el cáncer en el Perú. De manera que como organismo técnico yo creo que va bien. Probablemente tenga que revisarse un poco las atribuciones y cualquier sesgo de falta de transparencia que pueda haber ocurrido, que entiendo que eso fue lo que motivó a unas gestiones anteriores a tratar de adscribirlo nuevamente. ¿Pero usted se quedaría con el reforzamiento de la entidad y mantener su autonomía o con la incorporación necesaria al sistema de salud? Yo sí creo en la autonomía de la autonomía del INEN. Y creo, es más, por ejemplo, en el tema de medicamentos, que es una dirección general
así como la DIGESA, que es una dirección general, y no tenemos un organismo que regule tecnología médica. Yo sí creo que necesitamos una institución, un organismo público descentralizado, potente, capaz de poder regular. Correcto. Y la última pregunta es sobre el sistema de seguridad social. Es salud. También se habló en un momento de unificar, que salud y el ministerio y los servicios que ofrece fueran un solo esquema. ¿Cómo analiza esa realidad? Es difícil. Sobre todo por la falta de cobertura que hay. Sí. Lo que no es que no tengan que unificarse. La seguridad social es un sistema contributivo de quien tiene un trabajo formal y el empleador paga un 9% del sueldo de la remuneración para atender ese servicio. Los hospitales públicos tienen otra lógica, que viven de los impuestos fundamentalmente. De manera tal que son dos organizaciones diferentes, pero sí tenemos que articularlas. Y la articulación tiene que existir, porque usted se puede encontrar una localidad en alguna zona del Perú, y un ejemplo muy sencillo, puede tener este hospital de la Seguridad Social a 1,5 cuadras, uno que era del Ministerio, ahora del Gobierno Regional. Este tiene anestesiólogo y este tiene ginecólogo. Llega una paciente, una señora en trabajo de parto, pero necesita una cesárea. Aquí la podría operar el ginecólogo, pero no hay anestesiólogo, no se puede operar. Aquí hay el anestesiólogo, pero no el ginecólogo. Y la paciente tiene que ser derivada 6, 8, 10 horas, poniendo en riesgo su vida. Ahí está la mortalidad materna, poniendo en riesgo la vida de... Entonces, desde su punto de vista, sí valdría la pena hacer el esfuerzo por interconectar los servicios de salud en general en el país. Porque todo el sistema de salud del Perú es articulado, de manera que es ineficiente, inequitativo, es injusto, fragmentado. Llega a algunos y a otros no. Contra eso vamos a luchar. Bueno, la mejor de las suertes en el reto que le toca por el bien del país. Ha sido un gusto tenerlo aquí y estaremos seguramente permanentemente en comunicación. Con todo gusto, Mávila. Hacemos una pausa y regresamos con la periodista Rosa María Palacios para hablar de coyuntura, de la crisis política que todavía termina o no termina de resolverse a partir del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Hasta las cuentas le ha sacado el señor. Oye, no te van a votar, ¿no, Mávila? Estamos al aire, Rosa María. Me parece regio. Estamos al aire. Rosa María Palacios, periodista, está con nosotros para hablar de esta coyuntura tan complicada. Ella ha sido bastante crítica con el tema del indulto. Rosa María, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Imagínate, regreso aquí después de casi 7 años. Así que acá, bueno, no es el mismo Z, te lo han mejorado bastante, la verdad. Está más bonito, ¿no? Imagínate. Escúchame, en algún momento te capturó el periodismo y ya no hubo retorno. No. Al derecho. Después de que tú y yo estuvimos acá en el terremoto, ¿te acuerdas? Agarraditas de la mano en cada réplica porque mirábamos para arriba a ver si nos caía un tacho en la cabeza en el terremoto de Pisco. Yo he recordado estos días... Con lo de Arequipa, ¿no? Con lo de Arequipa. Claro, que el terremoto de Pisco sí nos agarró un poco más al aire, ¿no? Claro, hay que recordarle a la gente, cuando sucedió lo del terremoto, tú hacías un programa a las 11, yo hacía el noticiero más temprano, pero la situación estuvo tan complicada que arrancamos a transmitir que nos pidieron toda continuar la transmisión y esto acabó a las 3 de la mañana y la cantidad de réplicas posteriores al movimiento principal fue increíble y realmente, si ustedes pudieran ver el andamiaje que hay sobre este estudio de luces, era hablar, además hablábamos con el corresponsal parándonos para tratar de encontrar una señal cuando los reflectores se movían. Y todos los chicos acá saben cómo uno entra en pánico porque dice se me va a caer el reflector encima. Gracias a Dios eso no pasó y podemos estar ahora conversando nuevamente. Sobre todo en las réplicas porque nos agarró una en comercial y decía, Mávila, creo que vamos a morir acá. Pero sobrevivimos. Sobrevivimos a ese terremoto, pero vamos a hablar de otro. A otros más. Imagínate, hemos sobrevivido a tantos. En fin, bueno, quería hablar del terremoto político, Rosa María. Tremendo, ¿no? ¿Tú crees que hay un camino de salvación para el presidente después del indulto? ¿Lo estás condenando a muerte? El Perú es un país maravilloso y yo creo que, mira, si hemos sobrevivido a tantas cosas. Yo decía ahora en la mañana a un grupo de gente joven, si sobrevivimos al primer gobierno de Alan García, podemos sobrevivir a cualquier cosa. Lo que sí creo es que el Perú tiene lamentablemente otra vez una oportunidad perdida. Y eso es lo que te da muchísima pena por el país. El presidente tenía un triunfo
el día 21 de diciembre tenía un triunfo, había triunfado sobre un movimiento adversario que lo quería vacar en una semana. Que eso para mí es completamente golpista. Tú no puedes sacar a un presidente del poder por indicios, ¿no es cierto?, sin mucha investigación y porque tienes los votos. Eso es un golpe de Estado por donde lo mires. Y el triunfo sobre eso. Lo que no sabíamos es que estaba negociando con Kenji Fujimori un indulto. Ahora, ¿no es un poco ingenuo pensar que no se estaba negociando cuando ves que corre el teléfono en la bancada del Fujimorismo, cuando de pronto votan a favor, digamos, en contra de la vacancia, todo este grupo de congresistas? Yo tenía, Mávila, la información, y la publiqué en 2016, y está publicada en La República, de un grupo de congresistas. Mi información salió de algunos de los que están ahí, de un grupo de congresistas que estaba profundamente descontento con el manejo de la bancada, y sobre todo porque los que los llevaban a la Comisión de Ética les hacían el problema y les generaban la solución a cambio de su sumisión total. O sea, yo sabía que Kenji Fujimori podía, digamos, comenzar a captar del descontento, porque además me lo dijeron. Y publiqué esa famosa columna que me valió varios insultos de parte del fujimorismo oficial, porque era completamente cierta. Son las mismas personas que han aparecido después. Entonces yo sí sabía, en el momento que vi la votación dije, le están cobrando el daño que le han hecho a estas personas durante muchos meses. Porque eran provincianos, porque los ninguneaban, porque sus proyectos de ley no salían, porque los llevaban a la Comisión de Ética. Y creo que lo que Kenji estaba haciendo era una oferta. Lo que yo no sabía es que la oferta no era una oferta. Era simplemente una transacción ya cerrada, como publica Jorge Morelli en su columna el 30 de diciembre, que es una columna tan importante en la descripción de lo que pasó. Él señala que él fue en agosto a hablar con el presidente, al cual conoce hace muchos años. Así es. Y en agosto llegaron a la conclusión, y lo dice, la decisión estaba tomada, solo faltaba definir la oportunidad. Eso se nos ocultó a todos, a los congresistas que tenían que votar, al pueblo entero, a los que decidimos. Alberto Borea, que fue abogado del presidente, no tenía ni idea, Pedro Cateriano, que defendió mediáticamente al presidente, Gustavo Borrito y yo, que lo entrevistamos largo, porque nosotros a los dos se nos dio la oportunidad de entrevistarlo por mucho rato. Yo estuve 2 horas con él. ¿Cuál era la relación entre ustedes y el presidente? ¿Era asesoría? No, yo no lo veía hacía más de un año, cuando él manda al matadero a Saavedra, porque hay que decirlo, Jaime Saavedra era un magnífico ministro, y lo sacrifican de la peor manera, en vez de hacer cuestión de confianza ahí. Fue la última vez que hablé con él, por teléfono, y lo único que le dije es, te van a vacar. Y ese fue el fin de la conversación. ¿Pero fue la llamada de Kuczynski? No, mía, hacia él, porque estábamos con Jaime y me dijo, ¿puedes hablar con él? Sí. Le dije, mira, si tú no haces cuestión de confianza, te van a vacar. Y este es un mecanismo que la Constitución te da. Y en ese momento no era un mecanismo muy conocido, entonces había que explicarlo una y otra vez. Nunca más me hizo caso. Me pidió Freddy Chirinos que lo viera, que lo escuchara. Bueno, la misma noche que hizo la entrevista con todos los medios de televisión, yo soy una periodista que está fuera de la televisión, como ustedes saben, esa es otra historia, pero me dio la oportunidad de entrevistarlo largo, durante 2 horas, con tiempo, con papeles. No una entrevista de 8 minutos donde no le puedes sacar. Pero el objetivo de la entrevista era publicarla. Exactamente. Al día siguiente yo tengo un programa en La República que dura 10 minutos, explicar qué me había explicado a mí, y así lo hice. O sea, estos son los descargos de... Porque lamentablemente el presidente no tiene habilidades para comunicar, como es obvio. Ustedes vieron la entrevista que hizo, con una entrevista que le hicieron magníficas preguntas y él tuvo pésimas respuestas. Claro, no terminaba... además muy directas, muy concretas, que exigían respuestas concretas. Y rápidas, y, ¿no? y firmes, una firmeza que no se vio en el presidente. Pero en una conversación larga, tú puedes preguntar, insistir una y otra vez, y esto, y esto, y esto. Entonces, lo que yo vi, y esa fue la única vez que lo vi, fue a un hombre completamente solo, desahuciado. Ya era una persona que su gabinete le estaba pidiendo que renuncie, que Mercedes Arauz le había pedido que renuncie, que Vizcarra no regresaba de Canadá, que estaba acompañado de Fernando Zavala y de Salvador Solar, que eran los únicos que lo estaban acompañando. ¿Mercedes Arauz le había pedido al presidente renunciar? Bueno, esa es la información que yo tenía. Y el presidente dijo que no lo iba a hacer. ¿Esa información te la dio el propio presidente? Bueno, estuvimos en esa conversación. La idea fue que era mejor una renuncia si es que igual los otros tenían los votos para vacarlo, si quieres ponerlo en esos términos. Y el presidente dijo que este era un tema de honor y que él tenía que defender su honor, que no era un ladrón y que tenía que defender su honor. Entonces, bueno, si es un tema de honor, sigamos adelante.
Pero no solamente se lo pidió Vizcarra, la noche que se reúnen todos los ministros y la bancada y renuncia a Carlos Basombrío, varios ministros le pidieron que renuncie. Varios, no uno, varios. ¿Recuerdas quién es? Bueno, el canciller, para empezar, que ya no está. Ya no está. O sea, tienes que renunciar. Y esto ya es insostenible. Y los que le dijeron que se quedara fueron justamente Salvador Solar, que lo acompañó todo el tiempo y cuando vio lo del indulto renunció. Porque él no tenía ni idea de lo que se estaba tramitando. Es decir, todos tenían la idea, porque el presidente lo había anunciado varias veces, de que un indulto humanitario era posible en la medida en que hubiera una enfermedad que ameritara ese indulto humanitario. Que cumpliera los requisitos. Exactamente. Marisol Perestello fue en eso clara una y otra vez, se los explicó en todas las formas posibles. Yo no firmo ese indulto. Acá todo el mundo cree que el presidente puede indultar cuando quiera, tiene que firmar el ministro de Justicia. Si el ministro de Justicia no firma, no hay indulto. Entonces consiguieron un ministro de Justicia a la medida de. Si Jorge Morelli dice que en agosto lo acordaron, en septiembre cambiaron de ministro de Justicia. Y cambiaron de ministro de Salud, que eso es más escandaloso aún. Un ministro de Salud que no ha durado ni 4 meses. ¿Para qué? Para controlar, ¿no es cierto?, la Junta Médica. Eso es increíble. Porque en algún momento el discurso del presidente, que empieza negando o tratando de desviar el tema del indulto, empieza a referirse al tema médico, médico. Entonces él decía, solo si los médicos recomiendan. Bueno, Porque primero se va por la idea del proyecto de ley que se le presentaría, ¿no? Para que era una posibilidad, pero que el fujimorismo no quería. Exacto, para personas internas que cumplieran con determinadas condiciones Mávila, y tuvieran determinada lo increíble de esto es que el viernes, a la mañana siguiente de que él sale victorioso en el Congreso, habían rumores de que iba a indultar a Alberto Fujimori y me llama por teléfono para agradecerme que defendiera la democracia. Porque todo nuestro contacto había sido ese y, obviamente, mi trabajo y un montón de consejos a Freddy Chirinos diciéndole, oye, defiéndase bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Finalmente, cuando... ¿Consejos pagados? No, imagínate tú, mi vida, me cobró un presidente de la República, me muero. ¿No has asesorado al presidente? No. Ni a Freddy. Mira, Chirinos. los trolls tienen una imaginación. Mira, a mí me ha pagado Odebrecht, ¿no? Estaba en la planilla de OA, de Camargo Correa, de PPK, de Keiko, de Mávila Huertas, de los que tú digas. ¿De mía también? Sí, tuya también. Pero pagabas poquísimo. Y me fui. Por eso me dejaste. Vamos a hacer una pausa y regresamos, o sea, si yo te para dijera conocer todo los lo que me detalles dicen. de esta historia con Rosa María Palacios. Claro. Muy bien, seguíamos conversando con Rosa María y hablabas de una llamada que te hace el presidente después de que salva de la vacancia. Sí, entonces llama a Gustavo Gorriti, llama a Pedro Cateriano, me llama a mí, porque además después hablamos entre todos, ¿no? A decirnos, muchas gracias, quiero reunirme próximamente con ustedes, que le quedaba muy claro quiénes eran ahora sus adversarios, porque eso es un presidente que no confronta, no es su carácter, y eso es fatal, y le ha ido muy mal con esa actitud. Entonces, bueno, yo le pregunté, soy periodista y todos preguntamos, y Gustavo Gorriti le hizo la misma pregunta, oye, ¿hay el rumor de que vayas a indultar a Alberto Fujimori? No, de ninguna manera. Igual que Mercedes Arauz el día anterior, exactamente igual. Los indultos no se negocian. O como me han dicho algunos ministros después, no es de mi cartera. No está en la agenda, no lo hemos conversado. Claro, no es del sector. Sí, no es del sector, pero bien que ibas a la reunión a Choquehuanca a discutir el día 23 si había indulto o no. Entonces, sí ha habido un grupo de ministros que sí sabían, otros que no sabían, y otros que sabían y avalan. Bueno, ¿no? tenían que saber algunos de forma obligada, porque además Justicia y salud. Justicia y salud fueron claves para el tema del indulto. Son absolutamente y eso, claves. Cuando conversamos, acabamos de hablar con el ministro de Salud y uno le pregunta, 114 días en el ministerio y él mismo reconoce que eso no te da tiempo ni para hacer un diagnóstico, sobre todo si no vienes del sector salud. Iba por otra cosa. Entonces, claro, va armándose este rompecabezas que han vuelto al presidente realmente en un laberinto del que yo no sé si tiene salida, porque lo grave aquí es que, y vamos a ver algunos cuadros interesantes que se han publicado el último fin de semana, que el presidente pierde credibilidad. Si uno compara, por ejemplo, lo que ha sucedido con Kenji Fujimori y su reciente popularidad, aumento de popularidad. Claro, Kenji Fujimori
Puede ser fugaz, ¿no? Pero evidentemente es un buen hijo. O sea, ha hecho lo posible por sacar a su Y padre en de su cualquier casa. caso, no sé qué opines, pero él dijo siempre, mi objetivo en política Así es Nunca mintió. sacar a mi padre. Nunca mintió. Ese es el único que no El mintió caso nunca. del presidente es completamente distinto. Claro, porque el presidente decía, cuando haya razones médicas, y todos sabemos que no las hay. Tú no pones a un ministro de salud, pues, menos de 4 meses para que te controle, ¿no es cierto?, las redes del este, donde van a poner al médico de Alberto Fujimori en el comité médico. Y todo el procedimiento del indulto es hecho al caballazo, hecho violando un montón de formas. O sea, no funciona así. Ahora, el indulto se iba a dar de todas maneras. Yo creo que han habido 2 procesos que están imbricados. Es decir, cuando Alberto Fujimori presenta su solicitud de indulto, acuérdate, era 11 de diciembre. Rosa María Bartra saca los papeles de Odebrecht el 13 de diciembre. ¿Es posible que Keiko Fujimori se haya enterado de que venía el indulto? Sí. ¿Es posible que haya dicho, primero vaco al presidente antes que indulte a mi padre? Es posible. Porque Kenji tenía clarísimo que no tenía el apoyo y que lo que tenía que conseguir era el mayor número posible de congresistas, porque si vacaban a Kuczynski, no había posibilidad alguna de que hubiera indulto para su padre. Entonces, él está llorando frente a la pantalla porque necesitaba que Kuczynski siga siendo presidente. Esa era su desesperación en ese momento. Y eso es lo que probablemente Alberto Fujimori le había dicho y ha en el teléfono. reconocido él mismo un acercamiento con Nancy Lange. Ahora, ¿no? después por supuesto, cuando se han dado cuenta que el 80% del país dice que esto es una negociación y que esto ante la Corte Interamericana es absolutamente ilícito, porque tú no puedes efectivamente negociar un indulto político cuando no le corresponde un indulto político, solo un humanitario. Entonces, nunca hubo negociación. Y ahora el discurso es que nunca hubo una negociación. Y si ves el discurso del fujimorismo que se ha quedado con Keiko, la acusación es que ha negociado con la corrupción. Todo el día de hoy, y cada vez de forma más virulenta. Ha negociado con la corrupción, un presidente acusado de corrupción, con él ha negociado. Entonces, ¿qué está haciendo el fujimorismo de Keiko? Presentar todas las pruebas para que cuando esto llegue a la Corte el 2 de febrero, la Corte en la audiencia escuche que efectivamente en el Perú hubo una negociación. ¿Keiko Fujimori quiere que revoquen el indulto a su padre? Ella no lo va a decir nunca, pues, Mávila, o sea, eso es evidente, pero lo dice en su comunicado. No estamos de acuerdo con la forma. Lo dice específicamente, no estamos de acuerdo con la forma. Y si tú no estás de acuerdo con la forma y lo revocan por la forma, entonces efectivamente es lo que acabas de decir. Y Kenji señala que Pierre Figari y Ana Vega conspiran sistemáticamente contra el indulto de su padre. No menciona a su hermana, pero sí a sus 2 asesores principales. Ahora, a la vista de lo que ha sucedido desde la salida de Alberto Fujimori, ¿no se podría decir que ha logrado dividir, digamos, 2 grupos importantes al fujimorismo? No ha habido una fuga masiva del lado de Keiko al lado de Kenji. Parlamentariamente no, pero en la opinión pública tú ves que sí, que la popularidad de Keiko baja y la de Kenji sube. Pero me dices que puede ser un hipo. Puede ser un hipo, puede ser fugaz, habrá que ver qué propone, porque acuérdate que, digamos, la agenda del fujimorismo hasta el 2011 era de punto único, la libertad de Alberto Fujimori. Luego que Keiko pierde el 2011 y le dicen desalbertízate, ella crea su propio partido, se separa el padre, se pelea con el padre, la pelea real, porque no le da el control de la organización, sino que ella tiene el control e instruye hasta el día de hoy a sus parlamentarios a que digan que el control es de ellos y no del padre. Entonces, en esa ruptura, que es real, Kenji no tiene propuesta, porque él se queda con la propuesta de liberar a mi padre, garantizar la gobernabilidad. Garantizar la gobernabilidad es que se quede Pedro Pablo Kuczynski hasta que culmine su mandato. ¿Cómo lo va a ayudar con 10 votos? Porque, ¿qué ha pasado? Mira, el otro día que estábamos en la marcha, ¿ya? Yo veía la marcha y decía, todos los que están aquí son votantes de segunda vuelta de Pedro Pablo Kuczynski. Todos. Todos. Ahí no había ningún votante de Keiko Fujimori. Él ha perdido el apoyo popular que lo lleva al poder. Ha perdido la alianza de facto, si quieres, o la cooperación de Alianza para el Progreso. La de Nuevo Perú, ni te digo, le están pidiendo que renuncie hoy. Entonces, ¿con qué votos se va a sostener en el Congreso? No ahora, en 3, 4, 5 meses, cuando haya otra acusación por corrupción. La pregunta es, ¿llegará Pedro Pablo Kuczynski al Bicentenario? ¿Culminará su gestión? Muy complicado, porque si hay una acusación de corrupción más o menos potable, del mismo calibre que la anterior, ya todo el mundo va a decir, ¿y por qué no contó? ¿Y por qué no dijo antes? ¿Por qué no nos dijo de esta relación? Y ahí sí
no habrán los votos ya de Nuevo Perú, no habrán los votos de Acuña. ¿Quién lo va a salvar? Y en ese momento también Y ni siquiera te va a tener sus propios votos. Los vicepresidentes también quedan en cuestión, ¿no? Obviamente porque él tiene 15 votos y 10 de Kenji, 25. Con eso no te salvas de una vacancia. Y debió haber calculado eso mucho antes de ofrecer un indulto. Él podría haber ofrecido un indulto el día que se va, no al año y medio de mandato. Y no creyendo, como le hicieron creer al principio, que con esto iba a satisfacer a los fujimoristas. No los ha satisfecho en absoluto, están furiosos. ¿Qué va a pasar en el fujimorismo? ¿Se Yo- va a dividir Sí, o mira, Alberto va a ser capaz de resolver los problemas de sus hijos? si van a una campaña, que puede ser el 2021, el 2020, el 2019, no lo sé, Kenji y Keiko como adversarios, el fujimorismo muere porque partes al fujimorismo en dos. No pasan a segunda vuelta. Y tan tontos no pueden ser, tienen que saberlo. ¿Y no pueden pasar los dos a segunda vuelta? No, lo veo muy difícil. ¿Keiko Bueno, pero versus Kenji? tú sabes que cualquier cosa puede pasar en este país, o sea que no hay que decir que nada va a pasar. Pero sí veo que es muy difícil, ¿no es cierto?, que, digamos, no se roben votos uno al otro. Habrán los de Alberto, habrán los de Keiko, pero... Pero ojo, Y la estamos en otra- un escenario en el y que la otra realmente el caso Lavallato y todas las investigaciones que se están haciendo, más el silencio de otros líderes políticos que de pronto han decidido no hablar, no pronunciarse y jugar a muertito, hace que voltees y que digas, ¿dónde hay candidatos? Bueno, ¿Dónde? lo que están esperando muchos es que justamente pase la tormenta en Lavallato, creo yo, y se lleve, digamos, como los huracanes, todo lo que pueda a su paso y luego aparecer. Entonces, una vez que tú tienes a toda una generación jubilada de políticos, el pueblo va a buscar nuevas caras, caras frescas, caras que pueden ser viables políticamente. O sea, ¿por qué crees que...? Pero ¿a quiénes van a representar esas caras? Ese es el problema con un país que no tiene partidos. Lo hemos dicho siempre, si el país no tiene partidos, digamos, los partidos que tenemos no son partidos políticos, son organizaciones, digamos, de intereses, si ¿O quieres. qué van a proponer esas caras? Además, Porque por hay ejemplo, un sentimiento fuerte también de la gente y un sector importante que dice que se vayan todos. que pasó en Argentina en el año 2000, 2001, que de ahí viene la tendencia, y que es muy negativa. Yo no creo que eso sea lo que tiene que hacer. Primero, porque no se van a ir todos, porque seguimos todos acá. Y porque tenemos que decidir cuál es la mejor forma de gobernarnos. Y la mejor forma de gobernarnos es en democracia, sobre eso hay consenso. Y si decidimos que la mejor forma de gobernarnos es en democracia, tenemos que elegir los caminos democráticos. Y eso es a través de partidos políticos, nos guste o no. Entonces, ¿qué se necesita? Efectivamente una buena reforma electoral. ¿La puede hacer este Congreso? No la puede hacer este Congreso. Y está aprobado porque todo lo que se ha pedido de reforma electoral, que ha sido conveniente a los intereses de alguien, se ha aprobado. Pero todo lo que se ha pedido que no ha sido inconveniente... Mira, ponte a pensar. Todos los temas de donaciones de campaña, ¿ya? ¿Se ha reformado el Código Penal? No se ha reformado el Código Penal. No hay un artículo en el Código Penal que diga que es delito recibir fondos de campaña. No lo hay. ¿Por qué? Porque el Congreso no lo aprueba. ¿Y por qué no lo aprueba? Porque evidentemente eso va contra el interés de todos. O sea, No les conviene. no les conviene. Sin embargo, la Fiscalía persigue a todos los líderes políticos por donaciones de campaña. Como si fuera lavado de activos cuando el tipo penal no aplica. Y ahí se van a caer los casos uno tras otro. Entonces, tenemos un problema moral que efectivamente es probablemente, digamos, discutible moralmente de quién recibe plata para una campaña, pero al mismo tiempo tenemos la falta de penalización. Hoy día un narcotraficante puede financiar una campaña y no es delito. Y no es delito porque el Congreso no quiere que sea delito. ¿Eres amiga de Pedro Pablo Kuczynski? No, los presidentes no tienen amigos, hija. Los presidentes tienen personas que pasan. ¿Y no sientes que este acercamiento afectó tu trabajo periodístico? No, al contrario, me dio la oportunidad de estar muy de cerca, ¿no es cierto?, de una situación dramática y de la que pude dar cuenta, digamos, con mucha más profundidad, porque había tenido la exhibición, pues, de todo este drama y aparte de toda la información que creo que el resto de los periodistas no pudieron tener. Lo que sí puedo decir es que si una fuente confiable es el presidente de la República para cualquier periodista en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, y esa fuente confiable es de la cual emana cierto acto político, como dar un indulto, y esa fuente confiable de la cual emana ese acto político te dice que no va a indultar, tú como periodista, ¿qué debes creer? ¿Que sí va a indultar? No, pues es absurdo, salvo que el señor, bueno, le guste mentir, pues no, o sea, y
en mi perspectiva, ese no era el caso, menos el de Mercedes Arauz. Correcto, Rosa María, nos ganó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No, a ti por Porque el invitarme. programa termina a las 10 y siempre nos pasamos y nos jalan las orejas por eso. No, muy bien. Gracias, No, a gracias ti. por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.